Foresight es diseñar el mañana, y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana. Hola, amigas, amigos, familia de 4S Real Estate que nos escuchan. Los saluda con muchísimo gusto Samuel Hernández, director comercial de la zona noreste de México. Yo estoy encargado de todos los proyectos que están en el noreste del país. Soy asesor y consultor inmobiliario ya en más de 150 proyectos en México y en América Latina. Bienvenidos a esta su casa. Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una temática muy interesante, una temática muy padre que hasta algunas personas podrían considerar hasta un tabú, que es el tema de las inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos de América. Y para este tema nos trajimos a un experto, a una persona que vive en Estados Unidos, que tiene una empresa inmobiliaria en Estados Unidos, nada más y nada menos que el señor Jorge Canavati. Jorge, bienvenido a 4S, esta tu casa. Muchas gracias, Sam. Un gustazo estar aquí contigo. Muchas gracias, Jorge. Oye, Jorge, antes de entrar a temas técnicos de real estate, nos gustaría saber un poquito de ti, un poquito de tus temas personales. Ok. ¿Quién es Jorge Canavati y qué hace en Austin, en Estados Unidos? Austin, una de las ciudades más padres para vivir en Estados Unidos desde mi punto de vista. Mi esposa y yo vivíamos en Woodlands hace unos años, que es un suburbio de Houston, digamos, y esa fue una decisión que tomamos, digamos, mitad por temas de lifestyle, de querer vivir en Estados Unidos, y mitad porque tenía mucho sentido desde el punto de vista de negocios, por el tema inmobiliario, por lo que está pasando en Austin, por la actividad que hay ahí, la cultura de emprendimiento, tanto en el sector inmobiliario como en otros sectores, y la verdad es que muy, muy contentos ahí en Austin. Muy bien, me da mucho gusto. Oye, en el tema, tú siendo mexicano, tu esposa siendo mexicana, ¿qué tipo de barreras o qué tipo de cosas te has enfrentado en Estados Unidos? Tú desde que eras estudiante y ahorita que ya tienes una empresa allá. Es muy buena pregunta. Afortunadamente, pues yo desde pequeño creciendo aquí en Monterrey, pues digamos, aprendiendo inglés desde chico, en una cultura, digamos, un poco americanizada en ciertos aspectos, como es la cultura aquí en Monterrey. Yo creo que nuestras barreras de entrada o culturales quizá no han sido tan marcadas como pueden haber sido para quizás otras personas. La verdad, Austin en particular es una ciudad muy abierta a inmigrantes, a gente internacional. Entonces, afortunadamente no nos hemos topado con barreras importantes desde ese punto de vista. Me da mucho gusto. Oye, imagínate una persona que está ahorita en prepa, que le interesa mucho el tema de real estate y que le interesa mucho el mercado americano. Tú que ya tuviste la experiencia de ser estudiante y ¿qué le recomendarías a esta persona que nos puede estar escuchando que considere antes de tomar una decisión de irse a Estados Unidos? Mi primera pregunta sería, ¿esta persona estaría contemplando estar en Estados Unidos o buscando invertir en Estados Unidos desde fuera? Yo ahorita te diría una persona que quiere estar en Estados Unidos. Una persona que quiere estar en Estados Unidos, pues, entonces para invertir en Estados Unidos, ese es un paso fenomenal. El estar ahí con pies en Estados Unidos, sumergido en el mercado, hablando con personas, conociendo grupos. Hay muchos recursos presenciales y cada vez más virtuales de, digamos, educación y de cómo pues empaparte de lo que está sucediendo en un mercado y de lo que hay que hacer para encontrar oportunidades de inversión. Hay muchos recursos como podcasts, como este y como algunos otros que son muy buenos para gente que está empezando. Y ese pues sería el primer paso, tratar de entender bien dónde están las oportunidades. Me imagino que tu pregunta viene más bien del lado de alguien que quiera invertir, pero no de una manera pasiva, sino quizás comprar algún inmueble o ver cómo puede desarrollar o entrar al mercado de esa forma. Y yo creo que la mejor manera indudablemente es tratando de encontrar a alguien que ya lo esté haciendo o que, Bien, o que esté ubicado allá y con quien te puedas, digamos, asociar de cierta manera o hacer mancuerna, unir bien. fuerzas, donde esa persona aporte mucho de ese conocimiento de mercado que, como tú sabes, pues en el mercado inmobiliario no es lo mismo México que Estados Unidos o algún Claro. país latinoamericano que Estados Unidos. Hay muchas diferencias de país a país
Y el... Ahorita que comentas ese punto, Ajá, de hecho, aquí tengo una lista de preguntas que me interesaría hacerte, que yo creo que muchas personas también tenemos las mismas preguntas. La ujú. primera es algo con base en lo que me acabas de decir ahorita. ¿Cuál consideras tú, con tu expertise, que es la diferencia del mercado inmobiliario en Estados Unidos y en América Latina? ¿Cuáles son los principales diferenciadores? Lo primero que se me viene a la mente, un diferenciador importante, y que ahorita que precisamente pues, ahorita estoy en México contigo, visitando tus oficinas, llevo aquí en México algunos días, y es un tema recurrente en el tema inmobiliario, la diferencia entre cómo, eh, digamos, en México, y creo que es lo mismo en la mayoría de los países de Latinoamérica, es muy común comprar, comprar unidades, digamos, si alguien va a desarrollar oficinas, generalmente se venden individualmente, ya sea los pisos o las unidades, en proyectos residenciales también, Ujú, se vende a un usuario o a un inversionista, correcto, igual en comercial, en correcto. retail. Y en Estados Unidos eso es muy poco común. Generalmente ¿Qué es lo común todo lo en que se Estados desarrolla Unidos? es para rentarse, Ujú. donde generalmente hay un dueño de todo el inmueble, del edificio, ya sea residencia, es un proyecto residencial de 300 unidades, generalmente hay 300 inquilinos que pagan renta mensual y un dueño, puede ser un fondo institucional, alguna aseguradora o alguna entidad así grande que generalmente son dueños de estos inmuebles, y lo mismo con los proyectos de oficinas, con los proyectos de residenciales y de retail. Y lo que esto, quizá a una diferencia, lo que esto lleva es que como la manera en la que se evalúan las Ajá. propiedades en Estados Unidos es en base a el flujo que te generan estas propiedades anualmente. Y en México, como generalmente, en México y en Latinoamérica, como generalmente no están generando un flujo constante porque hay diferentes dueños que simplemente son dueños de diferentes componentes del inmueble. Sí, tienen la tasa de ocupación, desocupación, Sí, es distinto. es muy Esa es una de las diferente. diferencias Ok, principales. Yo diría que es la diferencia principal que yo he visto en ambos mercados. ok, muy bien, qué interesante. Oye, Jorge, imagínate que soy una persona que no conoce el podcast de 4S, que no sé casi nada del tema inmobiliario, que no sé casi nada de real estate. Yo siendo un latino con nacionalidad latina, o sea, no tengo ni nacionalidad americana ni tengo visa americana, ¿cómo puedo invertir en Estados Unidos de América? Muy buena pregunta. De entrada, el no ser americano o no tener visa no hace mucha diferencia. Ah, qué Tú no interesante. tienes que ni siquiera estar en Estados Unidos. La manera más sencilla y la manera muy común que, digamos, a veces, no a veces, suena más complicado de lo que es, y es una de las barreras que empresas de inversión inmobiliaria americanas tienen, de las barreras a la hora de tratar de buscar capital en México y en Latinoamérica para invertir en Estados Unidos. La manera más que nosotros más recomendamos es invirtiendo en Estados Unidos, y para eso lo que se necesita es una cuenta de banco, y para una cuenta de banco se necesita, digamos, lo que se llama una LLC, que es una empresa, la empresa más básica, que es un sole proprietorship en el que una persona o una entidad mexicana, digamos, es dueña de una empresa americana, cual abre una cuenta de banco, y suena complicado y suena quizás intimidante, pero la realidad es que es algo bastante sencillo, especialmente cuando te estás apoyando de quizás un asesor en tu país, en tu mercado, que probablemente se lo ha resuelto no nomás a ti, sino a A muchas muchas personas. personas, muchos inversionistas, entonces que te puede decir precisamente lo que hay que hacer, que se encargaría de ese proceso, pero no se necesita visa, no se necesita ser ciudadano. Por ejemplo, si tú, Sam, siendo mexicano, quieres invertir en Estados Unidos, esa sería la manera, y la realidad es que sería algo bastante sencillo. Ok. Fíjate, me acabas de romper un paradigma Ajá, en el tema de poder invertir en Estados Unidos. Bueno, mucha gente, incluyéndome, el tema de la inversión en Estados Unidos hasta como que asusta, sí, porque dices, oye, o sea, es en dólares, necesito mucho capital para poder invertir allá y necesito una serie de documentos, una serie de pasos o de papelería para poder lograr hacer algo allá.
Pero con esto que nos dices, entonces amplías el espectro a que cualquier persona con interés en invertir en Estados Unidos se asesore de manera correcta con una persona que ya tenga un pie en Estados Unidos, que ya tenga un track record un poco interesante, para que pueda tener certeza en su inversión. Exactamente. Una persona, por ejemplo, que quiere invertir en Estados Unidos en temas de real estate, pero no tiene acceso a información o no tiene suficiente capital para comprar un pedazo de tierra, para él comprarlo y desarrollarlo, sino entrar a través de una entidad financiera, ¿qué recomiendas o cuáles son los pasos para que lo haga? Todo depende del perfil del inversionista, el monto que esté buscando invertir, de qué manera, bajo qué perfil de riesgo. Por ejemplo, alguien que busca entrar a comprar un inmueble directamente, ya sea un terreno, una propiedad, eh, probablemente requerirá un monto de inversión más alta, como tú bien mencionas, y probablemente pues, sea una inversión más especulativa, del sentido de alguien nuevo a un mercado, busca entrar, busca comprar algo. Es diferente a la otra alternativa que tú propones, de invertir a través de una entidad, quizás ya sea algún desarrollador que esté levantando capital, algún fondo de inversión, alguna empresa que se dedique precisamente a eso, con quien tú puedas invertir para generar, eh, pues para estar expuesto a esas inversiones en Estados Unidos. Una manera común, que especialmente es atractiva para gente con tickets menores, es una plataforma de crowdfunding. ¿Correcto? Hay varias en Estados Unidos y nosotros pues, las hemos estado siguiendo muy de cerca. Perdón que te pare aquí tantito. En el Ajá, tema de crowdfunding, aquí en México y en América Latina, es un tema que apenas se está desarrollando. sí, Ya existen algunas empresas muy bien paradas, muy bien hechas, muy estructuradas en temas de crowdfunding, pero muchas veces la desconfianza de la gente al invertir su dinero en una plataforma digital sí, y saber que la persona que tiene el crowdfunding va a invertir en algún proyecto inmobiliario, el cual no sabemos cómo lo analizan ni qué es lo que hacen. Aquí en México y en América Latina, poco a sí. poco, la gente va confiando cada vez más y va haciendo este tipo de inversiones. Yo sé que Estados Unidos nos lleva años luz en este tipo de plataformas. Entonces, en Estados Unidos, lo que tú comentas es que el crowdfunding ya financieramente es suficientemente fuerte como para juntar un monto muy interesante como para poder adquirir, por ejemplo, este tipo de edificios que tú nos platicaste al principio. Y crowdfunding, digamos, en Estados Unidos también es algo relativamente nuevo, digamos Ok. 10, 15 años, y todavía también está batallando todavía hay mucho, digamos, eh, mucho de quizás dudas de personas, como que no incertidumbre, sino la gente todavía está muy eh, escéptica, Muy escéptica, muy muy renuente. escéptica Correcto. para entrar a una plataforma de esas por las mismas inquietudes que a ti te surgen. Ajá. Poco a poco están generando más confianza, están desarrollando un track record. Hay ciertas plataformas que sí están haciendo las cosas bien, tienen un equipo para analizar proyectos. Y te repito, especialmente para gente con tickets, digamos, de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 dólares, yo en lo personal creo que son una buena avenida, porque y hay unas mejor que otras, y eso es importante entender a través de cuál se está invirtiendo y ver si es una que realmente Claro. está haciendo las cosas bien. Pero desde mi punto de vista, yo cuando esa pregunta me la hacen abiertamente, yo les digo, honestamente, yo que las conozco de cerca, porque pues a final de cuentas hasta se pudieran considerar un competidor, digamos, indirecto de lo que hace ATX Capital. Sin embargo, pues nosotros vamos a un mercado distinto, a un perfil de inversionista distinto, entonces digamos no son competencia directa, pero yo creo que para un inversionista que tenga ese perfil son una buena avenida para invertir. Ah, qué bien. Muy bien. Oye, Jorge, una pregunta. Estados Unidos, digo, es un país enorme, tiene más de 350 millones de habitantes. Cuando tú visitas una ciudad, como por ejemplo vas a San Antonio, o vas a Austin, o vas a Laredo de shopping, y luego vas a Disney en Orlando,
o vas a Los Ángeles en California, vas a Nueva York, te das cuenta que dentro de un país hay muchísimos países. Ujú. Cada ciudad, hasta dentro de un mismo estado, es completamente diferente. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son los lugares en Estados Unidos como país que tú digas, estos son los lugares que en el corto y mediano plazo, es decir, entre 0 y 10 años, van a ser los lugares a los cuales tienes que voltear para acercarte con una empresa como ATX Capital, por ejemplo, para que ellos te apoyen como vehículo de inversión, para invertir en qué ciudad y por qué? Es muy buena pregunta. Y si la pregunta es, ¿qué ciudades están creciendo en Estados Unidos? Yo creo que la respuesta ahí se vuelve, digamos, una sencilla porque es fácil ver qué ciudades están creciendo, a qué ciudades se está mudando la gente en Estados Unidos. Una pregunta, digamos, un nivel más profundo es qué ciudades representan una buena oportunidad de inversión, porque no necesariamente porque una ciudad está creciendo representa una buena oportunidad de inversión, Así es. porque como te digo, es una pregunta muy sencilla de responder. ¿Hacia dónde se está mudando la gente? La gente se está mudando a Texas, se está mudando a Florida, se está mudando a ciudades en Colorado, en Arizona, por distintas razones, digamos principalmente siendo por el bajo costo de vida, especialmente eh, a comparación con mercados como Nueva York, California, que son San Francisco, mercados, ¿verdad? San Es el Francisco. mercado, tengo entendido, de costo de square feet más caro de Estados Unidos, Sí, sí, está junto con Nueva York. con Nueva York. Y mucha gente se está saliendo de esos mercados y se están mudando a Texas. Yo estuve en Los Ángeles la semana pasada, íbamos en un Uber en camino al hotel y volteé a ver una casa. Dije, me pregunté mismo, ¿cuánto costará esta casa? Dije, es una casa pues, que tú no pensarías que es muy cara, la buscas ahí en el celular, te das cuenta que es una casa de $1,500,000 y dices, pues que alguien que está considerando comprar, o sea, quiere vivir, comprar algo residencial aquí en Los Ángeles, lo que te puedes comprar en Texas, en Austin, en Houston, Dallas, San Antonio, o en Florida, en Orlando, por esa cantidad es algo mucho más grande, mucho más nuevo, con jardín, esa es la razón principal por la que mucha gente se está mudando a Texas. Otra razón es por, ahorita un tema importante son los temas regulatorios y de impuestos. Temas fiscales. Exacto, y Ok. estos mercados que te menciono, como Texas, Florida, Colorado, Arizona, precisamente estos cuatro son mercados con fiscalmente favorables para muchas empresas. La Ok. semana pasada anunció Tesla, por ejemplo, que eh, moverá sus headquarters a Austin, De California. de California. Y también SpaceX, ¿no? Creo que también por ahí me habían comentado. No sé si SpaceX, pero Tesla fue una noticia importante y Claro. junto con Tesla han habido muchísimas otras y esas son las razones principales. Entonces esa es la primera pregunta, ¿qué ciudades están creciendo? Eso lo podemos determinar fácilmente. La segunda pregunta es, bueno, ¿y qué ciudades representan una buena oportunidad de inversión? Porque quizá la gente se está yendo de California, pero precisamente por ese motivo quizá tú puedes comprar un inmueble a un precio que ahora se ve más atractiva la compra desde un punto de vista de inversión que comprar algo en algún mercado que esté muy competido por por la misma razón de que tiene alto crecimiento. Ok. Y esa segunda pregunta, pues la respuesta es un poquito menos sencilla y ahí es donde pues depende para qué producto, ya depende de muchos factores y es parte de pues lo que hay que pues dedicarle mucho tiempo y recurso de análisis para poder entender en qué mercados quiere uno estar. Lo que sí te puedo decir es que históricamente estar en estos mercados de alto crecimiento tienden a ser una buena apuesta. Nosotros precisamente estamos enfocados en estos mercados, siendo muy cautelosos porque sí, por lo mismo son mercados competidos, precios han incrementado mucho en los últimos años, entonces hay que moverse cuidadosamente, Cautelosamente, pero claro. son mercados donde nosotros no vemos el crecimiento desacelerándose en el futuro cercano o mediano plazo por las mismas razones que te comento. Nosotros, digamos, te digo, yo estuve en California la semana pasada, constantemente estamos
pues en contacto con gente de otros mercados y es impresionante el interés que hay por vivir en estos mercados. Y es algo que se ha acelerado mucho con la pandemia. Bastante, se ha acelerado bastante con la pandemia porque se han reducido las barreras para mudarte a otro mercado. Entonces, a lo mejor el año pasado vivías en Los Ángeles, te estabas comprando la casa de 1,5 millones, no era tan fácil para ti mudarte a Austin, pero entra la pandemia y ahora ya es mucho más fácil, ya en tu trabajo ya es algo aceptado, ya el Zoom y todas estas plataformas nos han facilitado mucho el home office y lo que ha hecho precisamente es que el año pasado ha habido todo este crecimiento que han habido en estos mercados se ha acelerado de una manera muy muy pronunciada en la primera mitad del 2021. Digamos, hubo un momento que comprar una casa en Austin era una tarea imposible. Comprar una casa en Austin sin pagar, digamos, menos de un 20% arriba de lo que estaba pidiendo el vendedor. O sea, wow. es algo que suena ridículo y que de hecho no pasa mucho en México. Por ejemplo, wow. En México no pasa que algo se venda más caro de lo que se está pidiendo, ¿verdad? Wow. Sí, claro. Pero en Estados Unidos casualmente es algo que sucede mucho, especialmente cuando los mercados están tan competidos como estuvieron. Ahorita ya se estabilizó un poco la cosa, pero en la primera mitad del 2021 sí, el crecimiento fue muy impresionante. Renta wow. Subiendo 20% en cuestión de 6 meses. Fíjate que tengo un gran amigo que trabaja en una constructora ahí en Austin, y lo que él me comenta es que hay terrenos que cuando salen al mercado duran horas, si no es que minutos. Suben a la plataforma un terreno que no necesariamente, sabes que en el tema del real estate todo es location, 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 pero hay terrenos que a lo mejor no son tan buenos, pero que por X o Y razón lo sacan al mercado y el terreno dura en una plataforma horas antes de que cierren la oferta. Entonces, a mí ese dato me impresionó demasiado porque te das cuenta que en el mercado hay una demanda impresionante, en el caso de Austin, por ejemplo, y no hay suficiente oferta de producto para poder satisfacer la demanda que existe. Tú me comentas ahorita, por ejemplo, que Austin es un lugar muy, muy atractivo. La mayoría de los mexicanos, obviamente el estado más cercano para cruzar por los puentes más conocidos es en Texas. Entonces todos los mexicanos pues están familiarizados con Laredo, con San Antonio, con McAllen, con Austin, los que se han ido un poco más al norte, Houston, Dallas. Y todos los mexicanos, obviamente, que ahorita por diversas razones quieren invertir en Estados Unidos, su primera opción es Texas. Esto aunado, o sea, qué impresionante, esto aunado a los incentivos fiscales que tiene ahorita Texas, entonces que muchos desarrolladores de Estados Unidos que son grandes, que dicen, oye, para mí es más negocio irme a desarrollar a Texas que irme a desarrollar a Washington, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta del tamaño de la demanda que se necesita de tierra para poder satisfacer a todos estos nuevos compradores. Qué interesante. Sí, porque son incrementos en precios y incrementos en rentas que están realmente muy sustanciados, porque se generan, porque la demanda realmente es muy grande. Te hace pensar que pues quizá no es una burbuja en el sentido de que los departamentos estén vacíos, que es algo, regresando a una de las primeras preguntas que hiciste, de las diferencias entre México y Estados Unidos. En México, por ejemplo, hay muchos edificios vacíos, pero que el desarrollador, digamos, hizo buen negocio porque el cliente que compró los departamentos fue un inversionista, pero están vacíos claro. Muchas veces, o oficinas. Y en Austin, por ejemplo, en Texas, no es el caso. Todo está ocupado. La demanda es de gente que vive en California y que quiere comprar una casa. No es alguien que lo está comprando especulativamente porque cree que la casa en un año va a valer un 20-30% más, sino es alguien que quiere comprar esta casa porque quiere vivir en Austin. Okay. Entonces eso son verdaderamente usuarios. Exacto. Okay. Exacto. Fíjate que en México y en América Latina, obviamente los generadores de vivienda principalmente es la industria. En el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, el Bajío, que el Bajío ahorita es una zona de crecimiento, o sea, como zona es la zona de crecimiento porcentualmente más grande de México.
los estados de Guanajuato, de Querétaro, de San Luis Potosí, que tienen armadoras de coches como la General Motors, como la BMW. Sí iba a venir sí iba a venir la Ford también, pero se canceló por el presidente Donald Trump cuando llegó a la presidencia, que él dio incentivos para que se quedaran. Y ahorita tengo entendido que están arrepintiendo de por qué se quedaron. Estas OEMs dieron decenas de miles de empleos directos. Y obviamente cuando viene una OEM viene la Tier 1, la Tier 2 y la Tier 3. Y entre todas esta gran industria son los verdaderos generadores de demanda, de vivienda, pero como usuario. Entonces las personas que viven en las ciudades o las personas que les interesa hacer algo de inversión, lo que ellos buscan es dónde hay industria o dónde va a haber más industria para yo poder invertir en un bien inmobiliario. En Estados Unidos, por lo que yo he visto, en Austin, por ejemplo, digo, aparte de que Tesla se ve ahorita que esto hizo que el boom inmobiliario todavía fuera más fuerte, Austin es una ciudad de muchos servicios. Austin es una ciudad y San Antonio son ciudades que no necesariamente están basados en la industria, sino que tienen mucha migración de gente de otras partes de Estados Unidos. Entonces por eso la gente va e invierte y ya tiene casi asegurado que se vaya a rentar su unidad de manera inmediata. Comparándolo con un mercado mexicano o con un mercado latino, me queda muy clara la diferencia del tema de la demanda tan fuerte que existe en Estados Unidos. Y ojalá de verdad las personas que nos estén escuchando que quieran invertir en Estados Unidos se animen, se acerquen a una empresa un vehículo de inversión, porque está muy sustentado que una inversión en Estados Unidos, el riesgo es muy bajo, está protegido obviamente por el dólar, que no tiene tantos movimientos tiende a ser una moneda más estable. Es una moneda muy estable. Entonces, me impresiona mucho lo que me dices y la verdad es muy interesante que se puede invertir en Estados Unidos por el mercado que existe y comparado con un mercado mexicano, con un mercado latino, que es una inversión, pues bueno, desde mi punto de vista hasta podría ser muy segura, ¿no? Lógicamente estoy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, es precisamente Claro. por eso yo invierto allá, ya está mi capital, el de mi familia. Como bien mencionas, Estados Unidos es son inversiones en un tipo en una moneda que tiende a ser estable. Es un mercado con, digamos, sistemas y una estructura, ya sea política o cultural, estable. Entonces, tú inviertes en Estados Unidos y tienes por ejemplo, yo me siento con mucha certeza de que las cosas van a ser de tal manera en 10, 15, 20 años, porque le estás apostando a un sistema que es Estados Unidos, que también tiende a ser más estable que otros países, como quizás se ha visto en años recientes en Latinoamérica, a comparación de un mercado como Estados Unidos. Y tú pudieras pensar que por eso, o sea, que para compensar, que quizás tú tendrías que sacrificar algún tipo de rendimiento por invertir en Estados Unidos, pero lo que nosotros hemos visto es que los rendimientos alcanzables en Estados Unidos tienden a ser muy similares a los que se proyectan en proyectos inmobiliarios en México y en otros países de Latinoamérica. Wow. Entonces, desde mi punto de vista, una inversión en Estados Unidos tiene mucho sentido. Platícame de ATX Capital, ya entrando a temas puntuales de tu empresa, platícame de ATX Capital, cómo se creó, qué es lo que hacen, cuál es su visión, platícame. Claro, te platico un poco antes de mi trayecto, porque de ahí entramos de dónde nace ATX Capital y quizás sirva para darle a la audiencia un poco de contexto de dónde viene pues mucho de lo que estamos comentando. Y yo hice mi carrera en Austin, precisamente en la Universidad de Texas, saliendo de la Escuela de Negocios. Entré a trabajar con una empresa que se llama Desarrollos Delta. Ellos son mexicanos, tienen una oficina en Estados Unidos donde precisamente hacen inversión inmobiliaria, se asocian con desarrolladores muy buenos y generan fondos de inversión de esa manera. Yo estuve ahí un año, es una empresa donde aprendí mucho y que hasta hoy en día sigo apreciando esa relación. De ahí me fui a trabajar
con un desarrollador inmobiliario de departamentos en Houston, un desarrollador mexicano también, se llama Arturo Barragán, es alguien que yo también estimo mucho y aprecio mucho y a quien le he aprendido mucho. Ya, digamos, en Delta estuve más del lado de inversión, en esta segunda etapa estuve más ya directo del lado de desarrollo, directamente con el inmueble. Eh, Después de ahí entré a trabajar a una empresa llamada Terragon Developers, donde estábamos desarrollando oficinas en el mercado de Houston. Estuve ahí un tiempo. eh, y en el 2019 eh, empiezan a hacer ATX Capital, dado que tuvimos un evento de liquidez patrimonial, digamos, de parte de la familia Canavati. A raíz de eso se creó un Family Office, el CQX Capital, es basado aquí en Monterrey, y tuvimos una necesidad de encontrar buenas oportunidades de inversión en Estados Unidos. Entonces, en ese momento, digamos, ATX Capital empiezan los esfuerzos a lo que se terminó convirtiendo en ATX Capital. Nosotros empezamos a buscar oportunidades de inversión. Pensamos que por tener cierto capital para querer invertir, iba a ser fácil entrar en buenos proyectos con buenos desarrolladores, porque lo primero que dijimos fue, llevamos varios años desarrollando aquí en Estados Unidos, vamos a seguir desarrollando, pero al mismo tiempo tenemos capital que queremos invertir con otros grupos, con desarrolladores con más estructura, que lleven quizás décadas de experiencia, que estén haciendo proyectos de otro perfil, de otra escala, pues por motivos de diversificación y de pues perfil de riesgo patrimonial, etcétera. Y algo que nos dimos cuenta es que con estos grupos precisamente de primer nivel con quienes queríamos invertir, no necesariamente están tocando puertas, levantando capital, y aunque tú vayas y los busques, muchas veces la primera pregunta siempre es, oye, ¿tú quién eres? Órale. Tú, Jorge, pues tengo mis proyectos, Ajá. no tengo necesidad de capital porque los buenos realmente tienen mucho más demanda de inversionistas que Sí. proyectos para satisfacer esa demanda. Wow, qué Entonces, increíble. sí, porque digamos, al principio tú quieres invertir, sí, se te presentan oportunidades, pero no eran las oportunidades del perfil que nosotros estábamos buscando. Sí. Y a la hora de buscar oportunidades pues con los mejores desarrolladores de Estados Unidos, nos dimos cuenta que no necesariamente era tarea fácil. Y llevamos por los últimos 2 años desarrollando estas relaciones, entrando con ellos, eh, conociéndolos, desarrollando relaciones, ya pues Aquí, nosotros aquí, viviendo aquí en es Estados Unidos. donde entra la famosa frase de que realmente no hace falta dinero. Lo que hace falta son buenos proyectos para invertir el dinero. Exactamente. Ok, Especialmente hoy en día. Hoy en día hay claro. mucho capital buscando invertir en Estados Unidos, y tú escuchas, pues yo escucho cifras de lo que se llama dry powder, que es capital que ahorita está, digamos, en espera de buenas oportunidades de invertir. Digo, las cifras que yo tengo son de Estados Unidos, pero son cantidades históricamente altas. O sea, es mucho capital, mucho interés, y el cuello de botella hoy en día son buenos proyectos. Proyectos. Y entonces ATX Capital pues nace con una misión de encontrar buenas oportunidades de inversión y no nada más generar este acceso a oportunidades de primer nivel, sino desarrollar pues la metodología, los procesos para filtrar y analizar estas oportunidades, porque también Ok. empiezas a generar un pipeline de oportunidades de inversión y al principio tú las pones en la mesa, las diferentes oportunidades, y se ven similares y todos proponen una propuesta de valor similar, todos proyectan rendimientos similares y es difícil diferenciar entre una buena oportunidad y una oportunidad No tan buena. promedio, exacto, Ok. no tan buena. Oye, supongo que esta empresa empezó por el capital con el cual contabas de primera Ujú, mano, pero también manejas dinero de inversionistas. exactamente. ¿Qué le ofreces tú a tus inversionistas? O sea, ¿por qué yo querría invertir con ATX Capital y con Jorge Canavati? Hicimos un primer fondo inmobiliario. Ese se empezó en el principios del 2020. Ya se ha terminado de invertir en el transcurso del 2021.
En este primer fondo se hizo con un inversionista exclusivamente que fue el Family Office de la familia Canavati, CQX Capital. Entonces ATX Capital fue, digamos, en sus inicios un vehículo de inversión para este Family Office patrimonial. Hoy en día CQX Capital sigue siendo el inversionista principal en las inversiones que crea y que genera y a las que accede ATX Capital, pero ya estamos invitando y aceptando capital externo para invertir junto con la familia Canavati en oportunidades de inversión inmobiliarias en Estados Unidos. Lo que le ofrecemos a nuestros inversionistas son pues precisamente las cosas que acabo de recalcar. Un conocimiento muy profundo del mercado, acceso a oportunidades de inversión de primer nivel, porque precisamente es lo que nosotros junto con nuestro equipo en Estados Unidos es lo que hacemos todos los días, todo el tiempo, es buscar oportunidades, generar oportunidades, crear oportunidades. Ya tienen una metodología muy bien establecida. Tenemos un pipeline ver, de oportunidades, okay. Exactamente. Entonces, alguien que quiere invertir en Estados Unidos, la realidad es que ATX Capital es una excelente avenida a través del cual hacerlo. Ok, muy bien. Sí, fíjate que ahorita comentas ese punto, yo he platicado con varios desarrolladores o varios clientes de América Latina, donde me dicen, oye Samuel, me fui a desarrollar a Estados Unidos, o me fui a invertir a Estados Unidos, y me fue fatal, me fue fatal. Yo me regreso a donde estoy desarrollando, porque en Estados Unidos definitivamente la manera de hacer las cosas es muy diferente. Un margen de error, una mala inversión en Estados Unidos, pues obviamente dolarizada, o en un mercado con el cual no estás tan familiarizado, obviamente un mal paso te puede meter en riesgo. Entonces, qué bueno que existan este tipo de vehículos de inversión, en el cual la gente, si tiene un excedente de dinero o le interesa explorar el mercado de allá, pueda accesar y pueda evitar este tipo de errores, porque usted ya tiene una metodología muy, muy probada, ¿no? Y muy analizada. Se me hace interesante que menciones esa experiencia que has tenido muchos, tú exacto. Sí. Me llama la atención porque precisamente ha sido mi misma experiencia, tanto con desarrolladores y grupos que me dicen, oye, no me fue muy bien, tanto experiencia propia, personal, en la que nosotros, teniendo un track record de desarrollo en México, entramos a Estados Unidos a desarrollar y fue una curva de aprendizaje bastante, muy interesante. Sí, muy profunda, porque sí, las cosas se hacen diferentes y esos errores que mucha gente comete, nosotros también los hemos cometido. Nosotros no hemos tenido alternativa más que aprender de esos errores y seguir en ese mercado, no nos estamos regresando a México. Pero sí, se me hace interesante porque, y más ahora, con tanto interés que hay por invertir en Estados Unidos, es muy común que alguien se me acerque y me diga, Jorge, queremos invertir en Estados Unidos, necesito que me recomiendes un broker o que me pases oportunidades de terrenos para comprar o propiedades. Y pues lo primero que yo hago es tratar de frenar un poquito esa iniciativa, no porque no sea buena, sino al contrario. Lo primero que hago es felicitarlos por la iniciativa. Claro. Lo segundo es tratar de frenar un poquito porque... De aterrizar las ideas. Aterrizar, exactamente, porque sí hay varios errores, te digo, que son fáciles de cometer a la hora de buscar desarrollar en Estados Unidos y que nosotros mismos cometimos y que aprendimos. Por ejemplo, un error que va de la mano con subestimar un error es no, y lo comenté anteriormente, el buscar asociarte con alguien que esté allá y que conozca muy bien. Voltemos el ejemplo. Imagínate que un americano viene el día de mañana y te busca y te manda un email en inglés y te dice, o en español, y te dice, oye Sam, quiero desarrollar en México, ¿me ayudas? Pues lo primero que está a la mente es, oye, pues este cuate... Está medio raro. ¿Qué está haciendo? Exacto. Pero si lo hace de la mano de un desarrollador mexicano, o a lo mejor el americano tiene cierto capital que quiere invertir y ya hacerlo de la mano de un mexicano que entienda la cultura, que entienda cómo funcionan las cosas, que tenga los contactos de proveedores locales, de arquitectos, ingenieros,
los Todo el contactos tema en el legal, que es municipio, muy diferente, legal, obviamente. Lineamientos, inclusive de marketing, construcciones, y todo. grupos como 4S. Sí. Son contactos que desarrollar de cero en un mercado nuevo es, no es fácil. Claro. Y algo que yo me he dado cuenta es que nadie te va a decir que no puede hacer lo que le estás pidiendo. Entonces, Sí. si vas con un arquitecto en Estados Unidos, un desarrollador mexicano, y dices, oye, quiero construir tengo una idea para un edificio residencial con un componente de oficinas quizás, o cualquiera que sea el proyecto, y cualquier arquitecto, cualquier ingeniero, te van a decir que sí, te van a vender que te lo pueden hacer muy bien, aunque no lo hayan hecho antes, aunque no hayan trabajado en proyectos de ese tipo. Y la realidad es que para mí una de las lecciones más importantes es trabajar con un equipo que haya hecho precisamente lo que tú le estás pidiendo, de la manera que más se acerque a lo que tú le estás pidiendo. Claro. Y ese fue uno de los errores que cometimos, por ejemplo, en nuestros primeros proyectos de desarrollo. De ahí viene entonces yo creo la experiencia de muchas personas creo que de ahí viene. que me han hecho esos comentarios. Yo creo que Mira, de ahí viene. Qué interesante. Sí. Oye, Jorge, para ir cerrando temas, me gustaría concluir nada más dos cosas. La primera, para las personas que nos están escuchando que quieren saber más información de esto, sé que tienes un podcast en inglés en Estados Unidos. Platícanos para que la gente pueda escuchar algunos capítulos que tengas de información que puedan profundizar en este tema. Platícanos de tu podcast. Claro, es un podcast, se llama XN State, y es un podcast precisamente que lo inicié hace aproximadamente un año con la misión de tratar de contestar inclusive muchas de las preguntas que tú me haces. Oye, ¿cuáles son los mejores mercados? Oye, ¿qué errores se han cometido y cómo les hacemos para no cometerlos? Muchas preguntas que yo tenía hace un año a la hora de estar arrancando ATX Capital. Quería respuestas. Dije, qué mejor manera de entrevistar a veteranos de la industria, gente que ya lo ha hecho antes, que ha pasado por este trayecto. Y precisamente hemos tenido algunas entrevistas donde hemos aprendido mucho. Digamos, para alguien que le interesa escucharlo, el último episodio es uno muy bueno donde hablamos específicamente de qué es más atractivo en Estados Unidos hoy en día, si desarrollar o comprar un inmueble ya operando, como desde el punto de vista de una inversión. Entonces es una conversación muy interesante porque entramos muy a detalle en cómo contestar esa pregunta. Quizá no la contestamos, quizás es una pregunta muy difícil de contestar porque son factores que están cambiando Ponen los dos constantemente. escenarios y ya cada quien, depende de su perfil de inversión, es cuál es el camino más adecuado. Exacto, ese episodio es muy interesante, y también el episodio creo que es el 19 con un grupo, con el dueño de un grupo que se llama Urban Genesis. Ese es otro muy interesante que recomiendo a cualquiera que esté interesado en invertir en Estados Unidos, que le echen un vistazo. Y en resumen. Oye, Jorge, para terminar este gran capítulo, quisiera que me resumieras en una frase o que me dijeras en muy pocas palabras todo lo que hemos visto y la gente que nos está escuchando, cómo concluimos toda esta información tan valiosa que nos acabas de dar. Hay un principio de inversión que nosotros, digamos, utilizamos como primer filtro en cualquiera de nuestras oportunidades que analizamos, y es algo que hemos aprendido en el camino y a lo mejor se relaciona con mucho de lo que hemos platicado, es quién es más importante que qué. En quién estoy invirtiendo es mucho más importante que en qué estoy invirtiendo. Entonces, tú me puedes pasar dos oportunidades de inversión. Me las presentas, me muestras los números, el modelo financiero, las proyecciones, los supuestos, todo el business plan. Si yo no sé quién es el desarrollador o el operador de una o de la otra, para mí es imposible saber cuál de las dos presenta una mejor oportunidad. Yo prefiero invertir en una persona, en una empresa de primer nivel, que en un proyecto que se vea bien en papel, ¿verdad? Y que yo no sé qué tan buena va a ser la ejecución, yo no sé qué va a pasar el día de mañana si cambia la economía y estamos batallando, hay tiempos difíciles. Yo quiero saber que mi capital está en buenas manos, que está en manos de alguien que confío, alguien que me va a tomar la llamada el día de mañana, que lo necesite. Y eso es el principio más importante que nosotros mantenemos presente a la hora de evaluar
oportunidades de inversión. Wow, qué interesante. Muy bien, Jorge. Pues a nombre de 4S te agradezco muchísimo. Es de verdad, estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy. La verdad, esta plática ha sido maravillosa a nivel personal y estoy seguro de que también todas las personas que nos están escuchando, todo esto va a ser información de gran valor. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Jorge. Muchísimas gracias a ti, Sam. Que esté muy bien. Familia 4S, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diséñalo a tu forma. Esto fue Forecast.